Y vamos a estar buscando en nuestras Biblias Malaquías 3:6. Y leo esta palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Dios bendiga su palabra. Yo le he puesto como título a este corto mensaje de la palabra: el perdón inalterable, inmutable de Dios. El perdón inalterable, inmutable de Dios. El problema humano, nuestras relaciones humanas son volátiles, ¿verdad? Se refiere a varios elementos que tienen esa capacidad de cambiar. Muchas veces en el estado de ánimo que podamos tener cada uno de nosotros, depende de cómo estemos, podemos perdonar, ¿verdad? Bueno, si yo me siento bien, yo puedo perdonar a mi hermano, puedo perdonar a mi papá, puedo perdonar a mi hijo, puedo perdonar si mi estado de ánimo está bien. ¿Y ustedes creen que eso estaría bien? No, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces dice, nuestras relaciones humanas son volátiles. Se refiere a varios elementos que tienen esa capacidad de cambiar, evaporarse o ser inestables al mismo tiempo. Si ofendemos a alguien, su actitud hacia nosotros cambia. El perdón humano a menudo depende del estado de ánimo, que era lo que yo decía. Muchas veces nosotros, se pudiera decir, perdonamos a quien nos conviene, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que también, porque la palabra, cuando nosotros escudriñamos la palabra, sabemos que Dios nos demanda en su palabra perdonar, ¿verdad? Y muchas personas que son inconversas, que no conocen la palabra, agarran algunos textos de la palabra, algunas citas de la Biblia, para juzgarnos a nosotros como cristianos, ¿verdad? Como ese que dice que si Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 7 veces, y el Señor siempre iba más allá. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y muchas veces tenemos que perdonar porque lo dice su palabra, ¿verdad que sí? Pero muchas veces no tenemos que tolerar que una persona que abuse de nuestra confianza, que abuse de que nosotros somos cristianos, nosotros tengamos que perdonarlos. Es verdad, si hay que perdonarnos 7, hasta 70 veces 7, pero ¿hasta qué punto tú puedes tener el discernimiento hasta que esa persona pueda estar abusando de tu perdón, ¿verdad? Aun cuando Dios nos perdona, porque la misma palabra en Mateo nos lo dice en la oración, ¿verdad? Pero Dios hoy nos está alertando, pues Dios hoy nos está preparando a través de este mensaje, ¿verdad? Cómo debemos conducirnos, ¿verdad? En lo espiritual, muchos cristianos viven con miedo. Muchas veces vivimos con miedo, ¿verdad? Por todo esto que ha estado pasando en la nación, ¿verdad? Muchas veces no sabemos qué va a pasar. Muchos cristianos vivimos con miedo de que por su último pecado Dios haya cambiado de opinión respecto a su amor por ellos. El perdón de Dios no es un sentimiento pasajero, es una decisión basada en su naturaleza inmutable. La inmutabilidad de Dios no cambia en su ser, sus perfecciones, ni en sus perfecciones, sus propósitos, ni sus promesas. Dios no cambia, hermano. La naturaleza de Él siempre ha sido perdonarnos. Es tanto así, hermano, que las misericordias de Dios se han renovado en este día para con cada uno de los que estamos aquí sentados. Él ha renovado su pacto de Dios con nosotros. Él nos ha perdonado un día más. Y por eso estamos en esta casa hoy adorándole, glorificándole, exaltando su nombre, escuchando su palabra. 3 puntos. Yo quiero hablarle a usted hoy de 3 puntos del perdón inmutable. Número 1, Dios no perdona porque se haya vuelto permisivo, porque ignora el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Porque Dios sabe que le hemos fallado, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Lo dice su palabra. ¿Cuántos creen lo que dice su palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Yo creo lo que dice su palabra. Él perdona porque su justicia fue satisfecha para siempre en la cruz. Él pagó un alto precio y a través de esa sangre somos perdonados. La inmutabilidad no es una
inactividad. Dios no es una estatua de mármol. Dios no es lo que mucha gente piensa que es. Hace días le preguntaban pues a un personaje político, aunque nosotros aquí no venimos a hablar de política, pero tengo que decirle, le preguntaban a alguien que quién era Dios para él. Y el hombre decía, Dios para mí es María Leonza, es San Benito, es San Felipe, es José Gregorio Hernández, y dijo una cantidad de cosas, hermano, que Dios lo ayude. Ahora, si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿usted cree que eso es cierto? No, eso no es cierto, ¿verdad que no? Porque el único que entregó su vida en la cruz del Calvario hasta la muerte se llama Jesucristo. No fue ni la Virgen María. La Virgen María merece respeto, pero no merece la adoración. Y se lo voy a comprobar en Éxodo 20, como lo dice la palabra. Dice Dios en su palabra, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Entiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan quedan afectadas, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable, amor inmutable, amor incomparable, ¿verdad? Dice su palabra, por 1000 generaciones sobre los que aman y guardan y obedecen mis mandamientos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana? Ahí es donde Dios se complace, ahí es donde Dios recibe toda la gloria y toda la honra. No podemos estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. La palabra dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. Gracias al Señor por esta mañana, pues, porque estamos escudriñando su palabra y ella nos está hablando en esta mañana. Su justicia es inmutable. El pago de Cristo es suficiente hoy, mañana y siempre. Él no pedirá un segundo pago por una deuda que ya fue cancelada. Vamos a estar leyendo en Hebreos 10, del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, Él pagó una deuda que ya fue cancelada. Segundo punto, su disposición a perdonarnos es constante. Vamos a estar leyendo el Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Para con todos los que hoy oramos por Venezuela. Para con todos los que hoy oramos por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra nación, ¿verdad? Por un trabajo, por un esposo, por una esposa, por todos los que invocan su nombre, ¿verdad? Dios no aprende a perdonarte, ya Él es perdonador por esencia, su brazo no se ha cortado. Y lo podemos ver en Isaías 59, 1, lo dice su palabra. Isaías 59, 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír nuestra voz. Gloria a Dios. En la parábola del hijo pródigo, vamos a buscar una experiencia, una historia muy bonita que está en Lucas 15 y la vamos a estar leyendo del 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? El hombre se quebrantó, pues pudo entrar. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vestirle, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué bendición, ¿verdad, mi hermano? Qué bendición esta historia que Dios nos presenta en su palabra, ¿verdad? Perdonar cuando vio a un hijo, imagínense. Ahí también en Mateo hay una palabra que dice: si nosotros siendo malos le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará a nosotros lo que nosotros le pidamos? ¿Verdad? Entonces hay tantas promesas de Dios para nuestras vidas que muchas veces las obviamos, muchas veces las descuidamos, muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Y que ahí en este tiempo de la mutabilidad de Dios, ponerlas en acción, hermano. Ponerlas en acción para que el Señor se empiece a mover en nuestras vidas, ¿verdad? Su promesa de olvido es inalterable, ¿verdad? Cuando Dios dice: no me acordaré más de sus pecados, Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo dice la palabra, ¿verdad? Y yo hoy lo repito, lo creo, me apodero, lo abrazo y sigo caminando en esa palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Lo dice. Y nunca más me acordaré de su pecado. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta perdonar y siempre que perdonamos? Una persona, yo pienso que el perdón de Dios, si el perdón de Dios para con nuestras vidas es que Él nos perdona y Él más nunca se acuerda de lo que nosotros hicimos, ¿será que nosotros también somos así? No somos así, ¿verdad? Yo perdono, pero no me olvido. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que, verdad, nosotros podamos aprender, porque dice la palabra, lo que yo leo en esta palabra, lo que llevo en este manual de vida, como muchos le dicen, la Biblia, las Santas Escrituras, ¿verdad? Como dice Mateo, Padre nuestro, perdona mis pecados, como yo también perdono los pecados de los que me ofenden. Entonces, si nosotros queremos que Dios constantemente nos perdone, no es que nosotros vamos a perdonar con el hecho de que, sino porque su palabra lo dice, hermano. Su palabra dice que yo debo perdonar, porque si yo no perdono, Dios no me perdona. Y Dios está dispuesto cada día a perdonarnos a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, aún los que están afuera también. Dios está dispuesto. Dios está esperando que nosotros seamos ese hijo pródigo y que corramos a sus brazos, así como cuando el hijo pródigo pudo reconocer en la condición que él se encontraba. ¿Por qué él pudo volver en sí? Porque se dio cuenta del lugar donde él estaba, y cuando él se salió fuera de la cobertura de su padre, ¿verdad?
su padre quizás espiritual, su padre que lo engendró, cuando él salió fuera de esa cobertura empezó a vivir una vida que desordenada, una vida, y cuando dice la palabra que él volvió en sí, dice, cónchale, vale, ¿qué me pasó a mí, vale? Si yo allá lo tenía todo, tenía carro, tenía casa, tenía cama, tenía todo lo que quería comer. Si quería comer, matar un cochino lo mataba. Si quería comerme un chivo me lo comía. Si quería comerme un conejo me lo comía. Si me quería comer una gallina me la comía. Y me vine yo ahora para acá, chico. Y ahora tengo deseo de comerme las algarrobas de los cerdos y ni eso me lo puedo comer. Entonces muchas veces, hermano, en medio de la situación que usted pueda estar viviendo, hermano, Dios quiere que usted vuelva en sí. Dios quiere que usted vuelva en sí como ese joven, ¿verdad? Entonces, repitiendo un poco lo que estábamos hablando, cuando Dios dice, no me acordaré más de tu pecado, no es que Dios tenga amnesia. No es que Dios tenga amnesia para no recordar, es más bien un compromiso legal y eterno que Él selló. Y nosotros humanamente vivimos recordando todo lo que nos han hecho y cómo nos cuesta perdonar, aún conociendo la palabra del Señor y lo que está escrito en ella. Y vamos a Mateo 6, del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque mira, aquí donde viene lo bueno. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces Dios hoy nos hace una demanda, hermano. ¿Usted quiere que Dios lo siga perdonando? Entonces vamos a poner por obra que Dios nos está enseñando en esta mañana. Denle un aplauso al Señor. A veces estamos esperando el próximo error de una persona, ¿no? Para recordárselo. A veces estamos así. Estoy esperando verlo en la bajadita. Mira, hermano, yo he vivido muchas experiencias ya en el lugar cerca donde yo vivo, hermano. Wow, tremendo. Y muchas veces he llegado a pensar, yo estaba viviendo una experiencia con un familiar mío, un primo, que por años, bueno, su padre, una de las oraciones de su padre fueron las que llegaron al trono de Dios para que hoy en día yo esté aquí parado predicándole la palabra. Y cada vez que yo le pedí un consejo a mi tío en muchas oportunidades, él hace muchos años se congregó con nuestros pastores aquí en el Arca de Noé. Y cada vez que yo tenía algunos temas así de incertidumbre, algunas cosas que, como dice uno humanamente, no me cuadran, yo iba a él, esperando para ver qué respuesta me daba mi tío. Mi tío, a pesar de que en muchos años él fue, y él lo reconocía, pero él me dijo, yo en algunas etapas de mi vida fui imprudente, juzgué mucho a la gente, la condené, hice aquello, hice lo otro. Y Dios me ha venido enseñando, pues, y me arrepiento de haberme, como dice, no poder estar hoy en un lugar congregándome. Me dio muchos consejos, y cada vez que yo como que quería tirar la toalla, él me decía, no hagas lo mismo que hice yo, Alberto. Sí, ora por tus pastores, ora por los líderes, ora por esto. Siempre me daba ese consejo. Y eso es lo que quiere Dios, hermano. Dios no nos tiene aquí, hermano, para que nosotros estemos viendo los errores, hermano, y que uno le pueda decir, hermano, vete a esa iglesia, vale. En esa iglesia no hay amor, en esa iglesia esto, Dios no está por eso, hermano. Porque la misma situación, el mismo proceso que tú puedas estar viviendo en esto igual, lo vas a vivir en cualquier lugar donde tú te vayas. Sea que te vayas para Portugal. Me lo contaba mi hermana que fue fuera del país. Mi hermana tuvo 7 años fuera del país, ¿verdad? Y ella me contó cada vez que hablábamos ella me contaba, y yo oraba por ella oraba por mí. Y mi hermana fue para allá porque ella no tenía casa, porque Dios le dio una palabra que ella quería ir a predicarle a mis hermanos. Mis padres, mi papá murió ya, pero mi papá era de nacionalidad de Portugal, era extranjero. Y ella fue allá a hablar con tenemos 4 hermanos allá en Portugal, y ellas fueron con ese deseo de predicarle la palabra. Y bueno, y gracias al Señor, Dios está haciendo una obra en ellos.
No digo todavía que se han afirmado, pero ahorita que mis hermanas se vinieron, se regresaron a Venezuela, ellos han estado escribiendo, están muy angustiados y mis hermanas tienen que estar enviándole palabras. Yo también cada vez que puedo les envío mis devocionales, se los traduzco en portugués y bueno, y eso ha sido una bendición. Ella fue con un propósito allá, pero allá, no quiero decir que lo que ella fue allá no tuvo un objetivo, sí lo tuvo, pero pudo vivir el mismo proceso que pudo haber vivido aquí. Y Dios allá le dio su bendición, pues, porque ella llega, ellos después que estuvieron esos 7 años por allá, llegaron aquí y compraron su casa. Mi sobrino compró un camión, compró también, y gracias a Dios por cada proceso que ellos vivieron allá, pues vamos a afirmarlo en este tiempo. Porque estamos en el año de la doble inmutabilidad de Dios. Es decir, que Dios nos va a dar una doble porción de su espíritu. Así como Elías se lo pidió, Eliseo se lo pidió a Elías. Usted tiene que decirle en esta mañana: Señor, dame una doble porción de tu espíritu en la oración. Dame una doble porción de tu espíritu en el devocional. Dame una doble porción de tu espíritu en la obediencia. Dame una doble porción de tu espíritu, Señor, en la sujeción. Dame una doble porción de tu espíritu en lo que vaya a hacer. Y Dios lo va a hacer, hermano. Tenemos que aprender a pedir a Dios. Dios dice en su palabra en el libro de Santiago: pedí y no recibí porque pedís mal. Es tiempo que la iglesia empiece a pedir de manera correcta en lo espiritual. Es tiempo que Dios avive el fuego en nuestros corazones, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Restaura la comunión con Dios. Si sabes que Él no ha cambiado, no tienes que esconderte de Dios. A esperar que Dios se le pase el enojo. Puedes correr inmediatamente a los pies del Señor, ¿verdad? Puedes correr. Imita a Cristo, como lo dice Pablo: sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Su carácter, lo que su palabra nos enseña, el desafío para la iglesia es perdonar, hermano, de manera inmutable. Déjese estar recordándose el pasado. No esté buscando en la papelera lo que ya usted votó. No por cómo lo traten, ¿verdad? Porque no podemos ser vencidos por lo malo. Antes ser benignos unos con otros, dice la palabra, sino por quien somos nosotros en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? Un embajador, ¿verdad? Un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que los llamó y que lo hizo sentar en esta mañana en este lugar, ¿verdad? Qué promesa tan grande de parte de Dios. Nuestra esperanza, amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de ser perfectos. Somos imperfectos, pero con camino a la perfección. Somos imperfectos, Señor. Tu palabra lo dice. Pero entonces dice: nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de ser perfectos, sino en la incapacidad de Dios para cambiar su promesa de gracia sobre nuestras vidas. Aleluya. El Señor nos dice, o te dice en esta mañana: mi perdón no está firmado sobre un papel que el viento se llevó, sino sobre el carácter de un Dios que no sabe mentir y que no cambia de parecer. Si hoy te levantas y el cielo está gris y nublado, podrías pensar: el sol se ha ido. No, ¿verdad? ¿Verdad que el sol no se ha ido? No se ha ido, Él está ahí. Él sigue ahí. El sol se ha ido, pero la realidad es que el sol sigue exactamente en el mismo lugar brillando. Con la misma intensidad. Son las nubes en las que han bloqueado tu visión, no el sol que ha dejado de brillar. Entonces muchas veces el proceso que nos ha tocado vivir, muchas veces nos hace creer que no hay Dios. Muchas veces: ¿por qué, Señor, no puedo alcanzar lo que quizás esta persona alcanzó? ¿Por qué no puedo tener el mismo nivel que tiene? Hermano, eres único. Lo que es de Dios, ¿verdad? Lo que tienes que aprender a esperar en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el sol de justicia. Dios ha estado siempre en su trono. Dios lo que está demandando de nosotros en esta mañana es que podamos entender lo que su palabra dice, que nos podemos acercar a su trono, porque allí es donde encontramos el verdadero socorro del Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, esta mañana te amo. Entonces, con la misma intensidad, si el sol sigue exactamente en el mismo lugar, brillando con la misma intensidad,
Son las nubes que han bloqueado su visión. No, el sol no ha dejado de brillar. Pero la inmutabilidad de Dios nos asegura que por encima de cualquier nube de culpa, su sol de justicia y perdón siguen brillando con la misma fuerza que el primer día que le conociste. Gloria al Señor. Un consejo nos da el Señor en esta mañana para culminar esta predicación, ¿verdad? Este mensaje que Dios nos ha dado a todos, que espero que sea de mucha bendición para sus vidas, hermanos. No me paro aquí para juzgar ni señalar a nadie. Me paro porque sé que Dios ha transformado mi vida y cada día la sigue transformando, y sé que lo va a hacer con cada uno de ustedes. Hoy no venimos a pedirle a Dios que intente perdonarnos. Hoy venimos a descansar en el perdón que Él ya estableció y que es tan firme como su trono. Él está sentado en su trono, hermano. Está sentada la Dios, póngase sobre sus pies. Está sentada a la diestra de Dios Padre.